«¡No lo toques!», gritó Elena Morales con una voz que cortó la noche lluviosa como un cuchillo, colocándose entre los puños que caían sin piedad y el cuerpo destrozado de un hombre en el zócalo. Los 3 policías se detuvieron en seco, sorprendidos de que alguien, especialmente una mujer delgada en uniforme de enfermera, se atreviera a interrumpir lo que llamaban limpieza urbana. Bruno Torres, el líder del grupo, entrecerró los ojos mientras la lluvia caía sobre su rostro marcado por cicatrices. «Señora, este indigente estaba causando problemas. Váyase antes de que también tenga problemas». Pero Elena no se movió ni un centímetro, y en sus ojos oscuros brillaba algo que Bruno no había visto en mucho tiempo. Coraje puro, sin miedo a las consecuencias. «No me importa quién seas ni qué uniforme lleves. No voy a permitir que golpeen a un hombre indefenso mientras yo esté aquí». Bruno soltó una carcajada cruel. «Una simple enfermera va a detener a la autoridad». Elena levantó su teléfono celular. «Llevo grabando los últimos 3 minutos. Tengo sus rostros, sus placas, todo. Un movimiento más y esto va directo a las redes sociales». La sonrisa de Bruno se congeló. Sabía lo que significaban las redes sociales, cómo un video podía destruir carreras en horas. «Nos veremos pronto, enfermera valiente». Los 3 policías se alejaron, pero no antes de que Bruno grabara el rostro de Elena en su memoria como un cazador marca a su presa. Cuando sus pasos se perdieron en la distancia, Elena se arrodilló junto al hombre herido. Había sangre corriendo desde una cortada profunda en la frente, y sus costillas estaban claramente lastimadas. El hombre tosió, y Elena vio que era mayor de lo que pensó inicialmente. Quizás 50 y tantos años, pero era difícil decirlo bajo la suciedad y la barba descuidada. «Tranquilo, soy enfermera, voy a ayudarte». El hombre la miró con ojos demasiado lúcidos, demasiado inteligentes para alguien que supuestamente había perdido la cordura en las calles. Había algo en esa mirada que hizo que Elena se detuviera, una profundidad inesperada. «No debiste hacer eso. Ahora tú también estás en peligro». Elena limpió la herida de su frente. «No es la primera vez que estoy en peligro. Ahora cállate y déjame trabajar». Mientras limpiaba y vendaba sus heridas bajo la luz amarilla de las farolas, Elena no podía saber que el hombre cuya vida acababa de salvar era Adrián Duarte, el juez federal que había desaparecido 6 meses atrás, después de amenazar con exponer la red de corrupción más grande en la historia de México. No podía saber que acababa de convertirse en el objetivo de personas tan poderosas que podían hacer desaparecer ciudadanos como si nunca hubieran existido. Todo lo que sabía era que había un hombre herido frente a ella, y su instinto no le permitía alejarse. Era el mismo instinto que la había llevado años atrás a escapar de un matrimonio violento, el mismo coraje que la sostenía mientras criaba sola a Miguel, su hijo de 8 años. «¿Puedes caminar? Necesitas atención médica más seria». La mano de Adrián se cerró alrededor de su muñeca con fuerza sorprendente. «No, nada de hospitales, nada de registros oficiales». Había algo en su tono que hizo que Elena se detuviera. Durante años trabajando en emergencias, había desarrollado un sexto sentido para distinguir entre los que huían de la justicia y los que huían hacia ella. «¿De qué estás huyendo?». Adrián la estudió durante un largo momento. «De la verdad. Estoy huyendo porque dije la verdad a las personas equivocadas». Elena reconoció el peso de la verdad en sus palabras. «Mi departamento está a 3 cuadras. Puedes quedarte esta noche. Mañana decidimos qué hacer». Ayudó a Adrián a levantarse y juntos caminaron por las calles casi desiertas. Una enfermera que sabía demasiado sobre supervivencia y un juez caído que sabía demasiado sobre corrupción. El departamento de Elena era pequeño. Apenas 2 habitaciones en un edificio de 4 pisos en la colonia Doctores, pero estaba inmaculadamente limpio, lleno de los dibujos de Miguel pegados en el refrigerador. «Mi hijo está con mi madre esta noche. Trabajo turnos rotativos». Preparó té y trajo más suministros médicos. Mientras limpiaba las heridas más profundas, pudo ver mejor el daño. Costillas probablemente fracturadas, múltiples contusiones, desnutrición severa. «¿Cuánto tiempo has estado en las calles?». 6 meses. 6 meses desde que firmé una orden de arresto contra el subjefe de la Policía Federal y 2 senadores. 3 días después, mi casa explotó con mi esposa adentro. Me declararon muerto en el mismo incendio».
Elena dejó de limpiar y lo miró fijamente. «Eras juez». Era el juez Adrián Duarte. Tenía suficiente evidencia para enviar a 50 personas poderosas a prisión. Pero subestimé qué tan dispuestos estaban a matar por proteger sus secretos. El silencio fue pesado. «¿Todavía tienes la evidencia?». Adrián negó con la cabeza. «La escondí antes de desaparecer, pero sin acceso a computadoras, sin manera de contactar a las personas correctas, es inútil». Elena se sentó frente a él. Parte de ella quería echarlo, protegerse a sí misma y a Miguel. Pero otra parte, la que había gritado, «No lo toques», sabía que algunas cosas eran más importantes que la seguridad personal. «Bruno Torres no olvida. Probablemente firmaste tu sentencia de muerte al ayudarme. Lo sé. Lo supe en el momento en que me interpuse. Pero si todos siempre se alejan, ¿qué clase de mundo estamos construyendo?». Adrián la miró con asombro. «¿De dónde sacas ese coraje?». Elena pensó en Miguel. «Mi hijo. Cada decisión que tomo, me pregunto, ¿qué clase de hombre quiero que sea? ¿Qué clase de mundo quiero construir para él?». Y la respuesta nunca es un mundo donde me alejo de alguien que necesita ayuda. Esa noche, mientras Adrián dormía en el sofá, Elena no podía saber que Bruno Torres ya estaba investigando todo sobre ella, que en una oficina elegante en Polanco, hombres en trajes caros discutían cómo manejar el problema Elena Morales. Todo lo que sabía era que había un hombre durmiendo en su sofá que una vez había tenido el coraje de enfrentar a los poderosos, y ella había tenido el coraje de protegerlo. La mañana llegó demasiado rápido. Elena había dormido apenas 3 horas después de su turno, pero estaba despierta a las 7, preparando café y revisando las heridas de Adrián. «Necesito ir a recoger a Miguel. Volveré en 1 hora. Hay ropa limpia de mi hermano en el armario». Adrián se levantó con cuidado. «Elena, realmente no tienes que hacer esto. Desayuna y dúchate. Hueles como si no hubieras visto agua limpia en meses». Cuando Elena regresó, no venía sola. Miguel estaba con ella, un niño de 8 años con ojos brillantes llenos de curiosidad. «Mamá, dijiste que había un señor que necesitaba ayuda. ¿Está enfermo?». «Tuvo un accidente, mi amor. Le dije que podía quedarse con nosotros unos días». «¿Está bien para ti?». Miguel asintió seriamente. Como cuando le dimos comida al señor que vivía en el parque. Miguel entró a la sala con pasos cautelosos. «Hola, soy Miguel Morales Santos. Tengo 8 años. Mi mamá dice que eres buena persona, pero que tuviste mala suerte». Adrián sonrió. «Hola, Miguel. Me llamo Adrián. Y sí, tu mamá tiene razón». La conversación simple trajo normalidad a una situación que era cualquier cosa menos normal. Los días siguientes desarrollaron un ritmo extraño pero funcional. Elena trabajaba sus turnos. Adrián se quedaba en el departamento descansando y ayudando con tareas simples. Por las noches, cuando Miguel estaba dormido, Elena y Adrián hablaban. Adrián habló sobre su esposa Mariana, profesora de literatura cuya risa podía iluminar habitaciones. Habló sobre cómo ella había apoyado su cruzada contra la corrupción, incluso sabiendo los riesgos. Elena le contó sobre Roberto, su exmarido, quien se había transformado gradualmente en alguien que usaba sus puños para ganar argumentos. Habló sobre el día que Miguel se puso entre ella y su padre, con sus bracitos extendidos. Fue entonces que supe que tenía que irme, no por mí, sino por Miguel. Estas conversaciones nocturnas crearon un vínculo que iba más allá de cómo se habían conocido. Eran 2 personas que habían perdido todo pero mantenido intacta la creencia de que valía la pena luchar por la justicia. Pero mientras construían esta frágil normalidad, las fuerzas que buscaban silenciar a Adrián se reagrupaban. Bruno Torres no era simplemente un policía corrupto. Era un operador, un engranaje en una máquina que protegía los intereses de los poderosos. En una reunión en un restaurante exclusivo, Bruno se sentaba frente a Ernesto Salazar, senador con traje de $3,000 y conexiones hasta Los Pinos. Ernesto había sido uno de los principales objetivos de la investigación de Adrián. «¿La enfermera tiene al juez?». «Estoy seguro. La he estado vigilando». El indigente coincide con las descripciones de Duarte. Ernesto tomó un sorbo de whisky. Duarte fue declarado muerto. Si resurge ahora, con toda la evidencia que compiló, podría reiniciar investigaciones que hemos trabajado muy duro para enterrar. ¿Qué quieres que haga? La enfermera es un problema. Tiene un video tuyo, es valiente, lo cual la hace impredecible.
Necesitamos manejar esto con cuidado. Desacredítala primero. Luego, cuando nadie crea lo que dice, podemos mover piezas más permanentes. Pero Elena hizo algo inesperado. Decidió pelear de regreso. Había estado pensando en el video, en cómo Bruno había reaccionado a la amenaza de exposición pública. Si los poderosos temían la luz del día, quizás la solución era inundar todo con luz. Una noche, se sentó con Adrián. Necesito que me cuentes todo, cada detalle de tu investigación, y luego necesito que confíes en mí para hacer algo probablemente muy estúpido. ¿Qué tienes en mente? Dijiste que tu evidencia está escondida. ¿Dónde? En una caja de seguridad en un banco en Coyoacán, bajo el nombre de mi cuñado fallecido. Nadie sabe que existe. Necesitamos recuperarla. Imposible. El momento en que me acerque, estoy muerto. Elena se inclinó hacia adelante. Entonces no irás tú, iré yo. Durante las siguientes horas, Adrián le dio toda la información, la ubicación del banco, el nombre, las respuestas a las preguntas de seguridad. Era arriesgado, pero quedarse escondidos no era sostenible. La única manera de estar verdaderamente seguros era asegurarse de que la verdad se volviera pública, tan ampliamente difundida que matarlo se volviera inútil. Al día siguiente, Elena se dirigió al banco. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo, pero mantuvo su rostro calmado. En el banco, se acercó al escritorio con confianza practicada. Necesito acceder a la caja de seguridad bajo el nombre de Ricardo Duarte Mendoza. El empleado revisó su computadora. Puede proporcionar identificación y las respuestas a las preguntas de seguridad. Elena entregó la identificación falsa y respondió cada pregunta correctamente. Cada respuesta era como una puerta que se abría. Todo parece estar en orden. Sígueme. La llevó a la sala de cajas de seguridad. Elena abrió la caja con manos temblorosas. Adentro había 3 carpetas gruesas, varios USB drives y un sobre que decía, para Mariana si algo me sucede. Las lágrimas vinieron inesperadamente, un recordatorio de que el amor había sido real, incluso cuando todo se había convertido en mentiras y peligro. Guardó todo en una bolsa grande. Cuando salió del banco, caminó normalmente a pesar del peso del conocimiento. Evidencia que podía derribar gobiernos. No tomó un taxi directamente. Adrián le había enseñado bien. Asumió que la seguían. Tomó el metro. Cambió de línea 3 veces. Usó todas las técnicas para perder vigilancia. Finalmente, cuando estuvo razonablemente segura, regresó. Adrián estaba esperando junto a la ventana. ¿Lo conseguiste? Elena dejó caer la bolsa sobre la mesa. Lo conseguí. Ahora dime exactamente qué hay aquí y cómo lo usamos. Pasaron el resto del día revisando los documentos. Era evidencia devastadora. Transferencias mostrando millones de dólares. Grabaciones de funcionarios discutiendo sobornos. Fotografías de reuniones ilícitas. Esto es más grande de lo que imaginaba. Esto no es solo unos cuantos políticos corruptos. Esto es el sistema completo. Por eso me querían muerto. Era sobreexponer que todo el sistema está podrido. Elena sintió una furia crecer dentro de ella. Pensó en las madres que no podían pagar medicinas porque el dinero estaba en cuentas bancarias de políticos. Necesitamos hacerlo público. Todo. No a las autoridades porque son parte del problema. Directamente a la gente. Adrián asintió. Periodistas. Conozco algunos honestos. Pero contactarlos es arriesgado. Entonces tenemos que movernos rápido. Una vez que la información esté en manos de múltiples periodistas, matarnos se vuelve inútil. Esa noche, usando la computadora de la biblioteca pública, Elena envió correos encriptados a 5 periodistas de investigación. El mensaje era simple. Tengo evidencia documentada de corrupción masiva. Si está interesado en la historia más grande del año, responda con un lugar público para reunirnos mañana a las 3 p.m. 3 periodistas respondieron en horas. Elena estableció reuniones en diferentes lugares públicos. Una cafetería en La Condesa, una plaza en Coyoacán, un restaurante en La Roma. Lugares con mucha gente, muchos testigos. Pero mientras Elena y Adrián planeaban, Bruno llegaba a sus propias conclusiones. Había notado que Elena no había ido a trabajar. Había visto vigilancia del banco donde una mujer había accedido a una caja conectada con Adrián Duarte. La enfermera tiene la evidencia, le informó a Ernesto. ¿Estás seguro?
Accedió a la caja de seguridad de Duarte hoy. Hubo un largo silencio. Termina esto. Esta noche. Haz que parezca un robo que salió mal. Pero la prioridad es recuperar esos documentos. Bruno colgó y reunió a su equipo. Esperarían hasta después de la medianoche. Sería rápido, eficiente, sin testigos. Pero Bruno había subestimado a Elena. Ella había desarrollado un instinto para el peligro. Había notado el carro estacionado que no se movía, las mismas caras apareciendo cerca de su edificio, y había pedido ayuda. Su madre María había vivido en el mismo barrio durante 30 años. Conocía a todos. Cuando Elena le explicó la situación, María no dudó. Traes a Miguel aquí ahora, y tú haces lo que tengas que hacer. Nosotros estamos contigo. Pero María había hecho más que ofrecer refugio. Había activado la red invisible que existe en todos los barrios, las vecinas, los comerciantes, los jóvenes. En horas, una docena de ojos vigilaban el edificio de Elena. Así que cuando Bruno y sus hombres se acercaron poco después de la medianoche, ya habían sido observados. Don Rodrigo, el vendedor de tamales, los vio estacionarse. Doña Carmen los vio revisar sus armas. Y el joven Tomás los vio subir las escaleras. Los mensajes llegaron al teléfono de María. Hombres armados. Van al departamento de Elena. María llamó inmediatamente. Hija, vienen por ti. Tienes que salir ahora. Elena, despierta revisando documentos con Adrián. Sintió su corazón acelerar, pero su mente aclarar. Adrián, tenemos que irnos, ahora. No hubo tiempo para empacar. Elena agarró la bolsa con los documentos, y ella y Adrián salieron por la ventana hacia la escalera de incendios, bajando silenciosamente mientras escuchaban pasos subiendo por la escalera principal. Llegaron al callejón justo cuando Bruno entraba al edificio. Pero el callejón no estaba vacío. Estaba don Rodrigo con su carrito, estratégicamente posicionado para bloquear. Estaba doña Carmen con su esposo. Estaban Tomás y sus amigos, formando una barrera humana casual pero efectiva. «Por aquí, mija», susurró don Rodrigo señalando su carrito. «Hay espacio atrás». Elena y Adrián se agacharon detrás del carrito de tamales, mientras don Rodrigo comenzaba a empujarlo lentamente, charlando casualmente con doña Carmen sobre el clima. Cuando Bruno finalmente derribó la puerta y encontró el lugar vacío, supo que habían sido superados. Alguien había advertido a Elena. «Registren todo», gruñó. Pero mientras sus hombres destrozaban el departamento, Bruno sabía que ya era demasiado tarde. Don Rodrigo llevó a Elena y Adrián a través de callejones hasta una pequeña casa donde María esperaba con Miguel dormido. «Mamá, gracias». María abrazó a su hija. «Para eso está la familia, mija». Esa noche, apretujados en la casa de María, Elena y Adrián supieron que habían cruzado un punto de no retorno. La única dirección era hacia adelante. «Mañana nos reunimos con los periodistas. Les damos todo. Y dejamos que la verdad haga lo que hace mejor. Brillar luz en todos los rincones oscuros». Adrián asintió, sintiendo por primera vez en 6 meses esperanza. No la esperanza ciega, sino la esperanza ganada del luchador que ha estado en el suelo, pero se niega a quedarse allí. La mañana siguiente llegó rápido. Elena se despertó antes del amanecer, su cuerpo lleno de adrenalina. Se duchó en el baño de su madre, vistiéndose con cuidado como si se preparara para una batalla. Miguel despertó confundido. «Mamá, ¿por qué estamos aquí?» Elena se arrodilló frente a su hijo. «Miguel, mamá tiene que hacer algo muy importante hoy, algo que podría ayudar a mucha gente. Pero necesito que seas valiente y te quedes con la abuela. ¿Está bien?» Miguel la estudió con ojos sabios. «¿Es peligroso?» Elena no mintió. «Puede ser, pero mamá tiene que hacerlo de todos modos». «¿Y Adrián va a ayudarte?» «Sí, mi amor». «Entonces está bien, pero tienes que prometerme que volverás». «Lo prometo». La primera reunión estaba programada para las 3 p.m. en una cafetería en La Condesa. Elena y Adrián llegaron temprano. Adrián usando un gorro y lentes para ocultar su identidad. El periodista Javier Hernández de Proceso llegó exactamente a tiempo. Su libreta ya lista. Era un hombre de 40 y tantos años, con el aspecto desgastado de alguien que había pasado décadas persiguiendo historias peligrosas.
¿Eres la persona que envió el correo? Soy Elena Morales. Este es un asociado. Tengo documentos que muestran transferencias ilegales por más de 500 millones de pesos, grabaciones de funcionarios públicos discutiendo sobornos y fotografías de reuniones que violan leyes federales. Javier abrió la carpeta y Elena vio el momento exacto en que se dio cuenta de que esto era real. Dios mío, ¿sabes lo que tienes aquí? Sé exactamente lo que tengo. Por eso necesito que lo publiques. Todo. No puedes mantener nada en reserva. Tiene que salir todo a la vez. Javier levantó la mirada. Esto pondrá en peligro tu vida. Mi vida ya está en peligro, al igual que la de muchas otras personas. La única manera de estar segura es asegurarme de que matarme ya no sirva de nada. Las reuniones con los otros periodistas siguieron el mismo patrón. Cada uno reconoció el valor explosivo, y cada uno aceptó publicar de manera coordinada en 72 horas. Pero Elena y Adrián habían cometido un error. Habían subestimado qué tan profundamente Bruno había infiltrado el mundo periodístico. Uno de los periodistas, Roberto Méndez, era un activo pagado de Ernesto Salazar. Y en el momento en que Elena salió de esa reunión, Roberto estaba al teléfono. Duarte está vivo, y tienen todo. Van a publicar en 3 días. Hubo un silencio largo. 3 días no es suficiente tiempo para enterrar esto políticamente, pero es suficiente para otros métodos. Envía a Bruno. Tiene que parecer un accidente. Mientras tanto, Elena y Adrián regresaban a casa de María, sintiéndose por primera vez como si tuvieran una oportunidad. En 72 horas, la verdad estaría en las calles. ¿Crees que funcionará?, preguntó Adrián. Tiene que funcionar, porque si no, todo lo que hemos arriesgado no significará nada. Pero cuando doblaron la esquina de la calle de María, se detuvieron en seco. Había un carro estacionado frente a la casa. A través de la ventana podían ver figuras moviéndose. «Miguel», susurró Elena, y corrió hacia la casa, su instinto maternal anulando cualquier preocupación por su seguridad. Adrián corrió detrás de ella. Elena abrió la puerta de golpe, preparada para cualquier cosa, pero lo que encontró no era lo que esperaba. María estaba sentada en el sofá con Miguel en su regazo, y frente a ellos estaba la fiscal general Cristina Valdés. «Señora Morales, creo que usted y yo necesitamos tener una conversación». Elena se interpuso entre la fiscal y su hijo. «¿Cómo nos encontró? ¿Qué quiere?». Cristina levantó las manos en gesto de paz. «Encontrarla no fue difícil. En cuanto a lo que quiero, eso es más complicado», señaló a Adrián. «Hola, Adrián. Me alegra ver que los reportes de tu muerte fueron exagerados. Fiscal Valdés, no sabía si podía confiar en usted. Yo no sabía si podía confiar en mí misma. Cuando desapareciste, entendí qué tan profundo llegaba la corrupción. Pero luego comencé a escuchar rumores. Un indigente que hablaba como juez, una enfermera que había enfrentado a Bruno Torres, periodistas recibiendo contactos sobre evidencia explosiva, y puse las piezas juntas». Cristina caminó hacia la ventana. «Estoy aquí porque pasé los últimos 6 meses construyendo mi propio caso en secreto. He estado recopilando testimonios, asegurando testigos, preparando órdenes de arresto. Pero lo que me faltaba era evidencia documental sólida». Ella hizo una pausa. «Dame los documentos. Dame 3 días para preparar arrestos coordinados. Y te prometo que esta vez la justicia no fallará». Elena miró a Adrián, compartiendo comunicación silenciosa. ¿Podían confiar? ¿Por qué deberíamos creerle?, preguntó Adrián. «Usted es parte del sistema que está podrido». Cristina asintió. «Tienes razón al dudar. Pero considera esto. Si quisiera enterrar la evidencia, ya lo habría hecho. Podría haber venido con policías armados y hacer que desaparecieran. En cambio vine sola y te pido que confíes en mí». Extendió su mano. «He visto tu video, Elena. Vi cómo te paraste frente a 3 hombres armados. Ese coraje es raro. Y es exactamente lo que necesitamos. No pido fe ciega. Pido una oportunidad para probar que el sistema todavía puede funcionar cuando las personas correctas luchan por él». Elena miró la mano extendida, pensando en Miguel, en todos los niños que merecían crecer en un país donde la justicia fuera real. Lentamente extendió su mano y estrechó la de Cristina. 3 días. Pero los periodistas también publican. Entendido. Es una decisión inteligente. La presión pública hará más difícil que alguien intente enterrar esto. Durante las siguientes horas,
Cristina revisó todos los documentos, su expresión cada vez más sombría. Esto es peor de lo que pensaba. No son solo unos pocos funcionarios. Es un sistema completo diseñado para extraer riqueza del pueblo. Adrián asintió tristemente. ¿Por qué crees que estaban tan desesperados por matarme? Era sobreexponer la máquina completa. Bueno, en 3 días vamos a romper esa máquina en pedazos. Pero romper la máquina sería difícil, porque mientras Cristina planeaba sus arrestos y los periodistas verificaban evidencia, Ernesto Salazar y Bruno Torres planeaban su movimiento final. No podemos tocarlos en la casa, demasiados testigos, pero todos tienen que salir eventualmente. ¿Qué tienes en mente? Un accidente de tráfico, simple, efectivo. Un camión pierde el control, trágico accidente. Ernesto pensó, luego asintió. Hazlo, pero asegúrate de recuperar los documentos. Y Bruno, no puede haber errores esta vez. Bruno sintió un escalofrío. Conocía a Ernesto lo suficiente para saber que no era una amenaza vacía. No fallaré. Los siguientes 2 días pasaron en tensión insoportable. Elena, Adrián, Miguel y María se quedaron en la casa, moviéndose lo menos posible. Miguel, bendecido con resiliencia juvenil, lo trataba como una aventura. Es como las películas, mami. Los buenos tienen que esconderse hasta que llegue el momento correcto. Algo así, mi amor. Esa noche, Elena no podía dormir. Encontró a Adrián despierto también, sentado con una taza de café frío. ¿Estás nervioso? Aterrorizado. Mañana, o esto funciona o todos estamos muertos. No va a fallar. ¿Cómo puedes estar tan segura? Elena pensó. Porque he aprendido algo. Los poderosos siempre subestiman a los que consideran débiles. Me subestimaron. Te subestimaron. Subestimaron a mi comunidad. Y en esa subestimación está su debilidad. Se inclinó hacia adelante. Ernesto y personas como él piensan que el poder viene del dinero. Pero el poder real viene de las personas dispuestas a pararse y decir no más. Y ahora hay suficientes de nosotros que no pueden silenciarnos a todos. Adrián sintió algo moverse en su pecho, la chispa de idealismo que lo había llevado a convertirse en juez. Pasé 20 años en el sistema judicial, vi el mejor y el peor de la naturaleza humana. Y después de un tiempo, empecé a creer que el peor siempre ganaría. Miró a Elena con asombro. Pero luego tú, una enfermera que no me conocía, gritaste, no lo toques, y te pusiste entre mí y esos policías. Y en ese momento, me recordaste que todavía hay bondad en el mundo. Elena sintió lágrimas picar en sus ojos. No soy especial, solo soy alguien que estaba harta de ver injusticia. Eso, respondió Adrián suavemente, es exactamente lo que te hace especial. La mañana del tercer día amaneció clara y brillante. Cristina llamó temprano. Todo está listo. A las 10 a.m., 30 equipos de agentes federales ejecutarán arrestos simultáneos. Ernesto Salazar, Bruno Torres, 2 senadores, 5 jueces corruptos y docenas de otros. Todos caerán al mismo tiempo. ¿Y los periodistas? Publican a las 6 a.m. En 4 horas, todo el país sabrá exactamente lo que ha estado sucediendo. Elena sintió su corazón acelerar. Finalmente estaba sucediendo. Necesito que tú y Adrián vengan a mi oficina a las 9 a.m. Quiero que estén allí cuando hagamos los arrestos. Merecen ver esto. Allí estaremos. Pero salir significaba exponerse, y ambos sabían que era lo que sus enemigos esperaban. Necesitamos un plan. Bruno estará esperando. María, quien había estado escuchando, habló. Entonces no le damos lo que espera. Salen como mi hija y yo solíamos hacerlo cuando escapábamos de tu padre, mija. Elena miró a su madre con sorpresa. ¿Cómo, mamá? María sonrió con acero en esa sonrisa. Este vecindario ha estado ayudando a personas a escapar durante décadas. Maridos violentos, pandilleros, policías corruptos. Tenemos rutas, tenemos personas de confianza. Si Bruno está vigilando los lugares obvios. En la siguiente hora, María activó una red que Elena no sabía completamente que existía. Llamadas codificadas, mensajes simples que significaban mucho más. A las 7 a.m., cuando Bruno y sus hombres vigilaban la casa desde 3 posiciones, no vieron cuando 2 figuras vestidas como trabajadores de limpieza salieron por la puerta trasera de la casa vecina, subieron a una camioneta de lavandería y fueron conducidos por calles secundarias.
Don Rodrigo había prestado su camioneta. Doña Carmen proporcionó los uniformes. Y el joven Tomás manejaba con confianza. «Su mamá es increíble», le dijo Adrián a Elena mientras se agachaban en la parte trasera. «Mi mamá es una sobreviviente. Y me enseñó todo lo que sé». Llegaron a la oficina de la fiscal con 20 minutos de sobra. Cristina los esperaba, rodeada de monitores que mostraban ubicaciones de equipos de arresto en toda la ciudad. «Están aquí». Honestamente no estaba segura de que lo lograrían. Casi no lo logramos, pero mi comunidad nos ayudó. Esa es la cosa sobre las personas reales. Los políticos corruptos piensan que el poder viene de arriba hacia abajo, pero el poder real viene de abajo hacia arriba. Viene de personas como las de tu vecindario. Eran las 8:30 a.m. cuando las primeras noticias comenzaron a aparecer en línea. Los 3 periódicos publicaron simultáneamente sus portadas gritando: «Corrupción masiva expuesta. Senadores, jueces y policías implicados en esquema de 500 millones». Los artículos eran meticulosos, respaldados por evidencia. Nombres, fechas, cantidades específicas, todo documentado con precisión imposible de negar. En minutos, las redes sociales explotaron. Corrupción MX se volvió trending mundial. Las personas compartían los artículos, expresaban indignación, exigían justicia. Era exactamente lo que Elena había esperado, la verdad amplificada por millones de voces hasta que era demasiado fuerte para ignorar. «Es hora», dijo Cristina a las 9:50 a.m., levantando su radio. «Todos los equipos. Proceder con arrestos». En las pantallas, Elena y Adrián observaron cómo 30 equipos se movían simultáneamente. Vieron a Ernesto Salazar ser arrestado en su oficina elegante, su rostro mostrando shock y luego furia cuando las esposas se cerraron. Vieron a Bruno Torres intentar resistirse, alcanzando su arma antes de que 3 agentes lo taclearan. Vieron a senadores siendo sacados de sus casas, a jueces siendo arrestados en tribunales, a funcionarios siendo expuestos frente a sus propios oficiales. Era hermoso y terrible ver décadas de corrupción colapsar en minutos. «Lo hicimos», susurró Adrián, lágrimas corriendo por su rostro. Elena tomó su mano. Pensó en Miguel, seguro en casa de su abuela. Pensó en todas las madres trabajando turnos dobles porque el dinero estaba en cuentas bancarias de hombres como Ernesto. Pensó en la noche lluviosa cuando había gritado: «No lo toques», sin saber que ese momento simple desencadenaría una avalancha de justicia. No, Adrián, no nosotros, todos. Cada persona que nos ayudó, cada periodista que tuvo coraje, cada agente que eligió la justicia. Lo hicimos juntos. Cristina se volvió hacia ellos. Saben que esto no termina aquí. Los arrestos son solo el comienzo. Ahora vienen juicios, sentencias, reformas del sistema. Lo sabemos. Pero al menos ahora es posible. Hace una semana parecía que la corrupción era demasiado poderosa. Hoy, el país entero está observando mientras es expuesta. Eso cambia todo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Elena se convirtió en figura nacional. Los medios la llamaban la enfermera valiente, la mujer que desafió al sistema. Fue invitada a programas de noticias, entrevistas, eventos. Al principio quiso rechazar todo. Era una enfermera, no una celebridad. Pero Adrián la convenció de que su historia importaba. ¿Cuántas personas ven injusticia todos los días pero no hacen nada porque piensan que son demasiado pequeñas? Tu historia les muestra que están equivocados. Así que Elena habló. Habló en universidades sobre coraje civil. Habló en hospitales sobre defender la ética incluso cuando es difícil. Y habló sobre el poder de las comunidades que se cuidan entre sí. Sobre cómo don Rodrigo y doña Carmen y Tomás habían sido tan cruciales como cualquier juez o periodista. Miguel asistió a algunas entrevistas, sentado en primera fila con su abuela, observando a su madre con ojos que brillaban de orgullo. Adrián también se convirtió en figura pública. Fue reinstalado como juez federal, pero con un nuevo rol: presidir un tribunal especial creado para juzgar los casos de corrupción. Era trabajo agotador, pero gratificante porque sabía que cada sentencia ayudaba a reconstruir la confianza en instituciones comprometidas. Los juicios de Ernesto Salazar y Bruno Torres fueron transmitidos en vivo, captivando al país durante semanas. Elena fue llamada a testificar.
Vi al oficial Torres y sus compañeros golpeando brutalmente a un hombre indefenso. Cuando intervine, me amenazó, pero no podía irme. Porque si todos hacemos eso, si todos decidimos que no es nuestro problema, entonces, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo? Su testimonio se volvió viral, visto millones de veces. El juicio de Ernesto duró 3 meses. La evidencia fue abrumadora. Documentos mostrando transferencias ilegales, testimonios de docenas de testigos, grabaciones de sus propias palabras. Su defensa intentó argumentar que era simplemente un hombre de negocios exitoso. Pero la evidencia era demasiado clara. Cuando Adrián pronunció la sentencia, 45 años en prisión federal, Ernesto mostró emoción real por primera vez. Esto es una farsa. El poder es lo único que importa, y yo tenía poder. Adrián lo miró sin expresión. Tenías poder. Y lo usaste para robar a los vulnerables, amenazar a los honestos, corromper instituciones. Pero el poder sin honor es solo tiranía. Y la tiranía eventualmente encuentra su fin. Bruno Torres recibió 25 años por múltiples cargos de agresión, intento de asesinato y abuso de autoridad. A diferencia de Ernesto, no mostró emoción. Solo odio frío mientras miraba a Elena en la galería. Ella le devolvió la mirada sin pestañear, sin miedo, sin triunfo, solo determinación tranquila de que nunca volvería a lastimar a nadie. 6 meses después de los arrestos, Elena estaba de vuelta trabajando su turno nocturno en el Hospital General. Había rechazado ofertas de trabajos mejor pagados, posiciones en hospitales privados, oportunidades de dejar la enfermería por activismo a tiempo completo. Este es mi lugar. Aquí es donde puedo hacer la diferencia más inmediata. Cada paciente que ayudo, cada familia que consuelo, ese es mi verdadero trabajo. Una noche, mientras revisaba pacientes, uno de los residentes se le acercó. «Señora Morales, hay alguien en la sala de espera que pregunta por usted». Elena fue y encontró a un hombre de unos 60 años, bien vestido pero con ojos cansados. «Señora Morales, soy Fernando Duarte, el hermano mayor de Adrián». Elena lo invitó a una sala privada. «¿Adrián está bien?» «Está bien, pero quería hablar con usted personalmente. Nuestra familia ha estado discutiendo cómo agradecerle por lo que hizo por mi hermano, por todos nosotros. No necesita agradecerme. Por favor, déjeme terminar. Mi familia tiene recursos considerables. Queremos crear algo que honre lo que hizo, algo que continúe el impacto de su coraje». Sacó una carpeta y se la entregó. Adentro había planes arquitectónicos, presupuestos, descripciones de un proyecto masivo. Queremos construir un centro comunitario en su vecindario. Atención médica gratuita, asesoría legal, programas educativos, refugio para víctimas de violencia doméstica. Todo administrado por y para la comunidad. Lo llamaremos el Centro Elena Morales. Elena sintió lágrimas llenar sus ojos. No puede llamarse así. Yo solo hice lo que cualquiera debería hacer. Pero cualquiera no lo hizo. Usted sí. Y al hacerlo salvó a mi hermano y expuso una corrupción que dañaba a innumerables personas. Déjenos honrar eso. Déjenos construir algo que ayude a su comunidad de la manera que usted siempre ha ayudado. Una persona a la vez. Elena miró los planes, viendo cómo cambiarían el vecindario donde había crecido, donde estaba criando a Miguel. Pensó en todas las familias que necesitaban atención médica pero no podían pagarla. Todas las mujeres que necesitaban escapar de situaciones violentas. Todos los niños que necesitaban lugares seguros. Está bien, pero con una condición. Se llama el Centro Comunitario Mariana Duarte, en honor a la esposa de Adrián. Ella pagó el precio final por su coraje. Merece ser recordada. Fernando asintió, sus propios ojos ahora húmedos. Adrián estará de acuerdo. De hecho, insistirá en ello. El centro se completó un año después. Una hermosa instalación de 3 pisos con médicos, abogados, consejeros y educadores dedicados a servir a la comunidad sin costo. La gran apertura fue un evento masivo, con funcionarios gubernamentales, líderes comunitarios y medios de todo el país. Pero para Elena, el momento más significativo llegó después de que los discursos terminaran y las cámaras se apagaran, cuando las primeras familias reales comenzaron a entrar, mirando con asombro las instalaciones limpias, difícilmente creyendo que todo era para ellos, gratis, sin condiciones.
Una mujer con un ojo morado y dos niños pequeños se acercó tímidamente. ¿Es verdad? ¿Realmente pueden ayudarme a salir de mi situación? Elena se arrodilló al nivel de los niños. Sí, podemos ayudarte. Tienes refugio seguro, asesoría legal, apoyo médico, todo lo que necesites. Y más importante, tienes una comunidad que te apoya. Nunca más estarás sola en esto. La mujer comenzó a llorar, y Elena la abrazó, recordando su propia huida, su propio terror y esperanza mezclados. El ciclo continuaba, pero ahora había más recursos, más apoyo, más personas dispuestas a intervenir. Esa noche, después de que el centro cerrara, Elena se paró sola en el vestíbulo principal, mirando la placa que decía Centro Comunitario Mariana Duarte, donde el coraje encuentra apoyo. Sintió una presencia detrás de ella y se volvió para encontrar a Adrián parado allí. Ella estaría orgullosa. Lo estaría. Pasó su vida enseñando a jóvenes a pensar críticamente, a cuestionar, a luchar por la justicia. Este lugar es la continuación de su legado. Se quedaron en silencio por un momento. Dos personas que habían encontrado su camino juntos a través de circunstancias extraordinarias, que habían perdido tanto pero también ganado algo precioso. La certeza de que habían hecho una diferencia real en el mundo. ¿Sabes lo que pienso a veces? Pienso en esa noche bajo la lluvia en el Zócalo. Si hubieras decidido pasar de largo, si hubieras elegido tu seguridad sobre un extraño, nada de esto habría pasado. Ernesto y Bruno seguirían libres. La corrupción seguiría oculta, y este centro nunca existiría. Elena consideró esto. Luego negó con la cabeza. No lo creo. Creo que la justicia siempre encuentra su camino eventualmente. Quizás habría tomado más tiempo. Quizás habría venido de alguien más. Pero la verdad tiene una manera de salir a la luz. Tal vez. Pero estoy agradecido de que fueras tú. Estoy agradecido de que tu coraje sea lo que inició todo esto. Salieron juntos al aire nocturno, donde Miguel esperaba con María, jugando en la banqueta iluminada por las luces del nuevo centro. «Mami», llamó Miguel cuando los vio. «La abuela dice que mañana puedo venir después de la escuela y ayudar en el centro. ¿Puedo?» Elena se arrodilló y abrazó a su hijo. «Por supuesto que puedes, mi amor. Siempre hay lugar para personas que quieren ayudar». Mientras caminaban a casa a través del vecindario que ahora se sentía un poco más seguro, un poco más esperanzador, Elena pensó en el viaje que la había llevado desde aquella noche lluviosa hasta este momento. Pensó en todos los que habían ayudado. Don Rodrigo, Doña Carmen, Tomás, los periodistas que tuvieron coraje de publicar, Cristina Valdés que eligió la justicia sobre la carrera segura. Pensó en cómo una decisión simple, gritar, «No lo toques», en medio de la noche, había desencadenado una ola de cambio que todavía se expandía, tocando vidas que nunca conocería, inspirando actos de coraje que nunca presenciaría. Y se dio cuenta de que esto era la lección más importante de todo, que cada persona, sin importar cuán ordinaria parezca, tiene el poder de cambiar el mundo. No a través de gestos grandiosos o heroísmo imposible, sino a través de elegir hacer lo correcto en el momento en que importa, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Miguel tomó su mano mientras caminaban, y María tomó la otra, y por un momento Elena se sintió conectada no solo con su familia, sino con cada persona en la ciudad que había elegido el coraje sobre el miedo, la justicia sobre la conveniencia, la esperanza sobre el cinismo. Entre ellas, antiguos enemigos ahora en prisión, aprendiendo que el poder sin honor es solo tiranía temporal. Entre ellas, futuros héroes que aún no sabían que lo eran, esperando su momento para elegir el coraje. Entre ellas, una enfermera de 35 años que había aprendido que la verdadera fuerza no viene de ser invencible, sino de ser lo suficientemente vulnerable para preocuparse, lo suficientemente valiente para actuar y lo suficientemente humilde para reconocer que ningún héroe lo hace solo. «Mami», dijo Miguel mientras se acercaban a su edificio, «cuando sea grande, quiero ser como tú». Elena sonrió, besando la parte superior de su cabeza. «No, mi amor, quiero que seas como tú mismo, pero con el mismo coraje para defender lo que es correcto. Como tú», insistió Miguel con la lógica simple de un niño. Y mientras subían las escaleras hacia su departamento,
Elena pensó que quizás eso estaba bien. Quizás la próxima generación aprendería que el mundo no se cambia por personas perfectas que nunca tienen miedo, sino por personas ordinarias que tienen miedo, pero eligen actuar de todos modos. Y en todo México, la historia de Elena Morales y Adrián Duarte se convirtió en parte del tejido nacional, contada y recontada. Para algunos era una historia sobre el triunfo de la justicia, para otros sobre el poder de los individuos para desafiar sistemas corruptos, para otros más, simplemente sobre una mujer que se negó a mirar hacia otro lado. Pero tal vez la interpretación más verdadera vino de un maestro en Oaxaca, que usó la historia en su clase. Niños, la lección no es que Elena Morales era especial. La lección es que todos ustedes son Elena Morales. Todos tienen ese mismo coraje dentro. Solo necesitan elegir usarlo. Y en todo México, niños escucharon esa historia y se preguntaron, ¿qué haría yo? ¿Gritaría, no lo toques? ¿Intervendría cuando viera injusticia? Algunos decidieron que sí, y esos algunos, multiplicados por miles, por millones, lentamente comenzaron a cambiar la cultura de una nación entera. Así termina la historia de Elena Morales, pero comienza la historia de todos los que fueron inspirados por ella, porque el verdadero legado del coraje no es la fama que trae, sino las semillas que planta en los corazones de quienes lo presencian.